Aleluya. Bendito Jehová. Génesis capítulo 4, verso 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gracias Todopoderoso. Maravilloso Dios, eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Gracias por este día, por este momento de adoración, de alabanza que nos permite alegrar, Padre. Gracias. Bendiga a las personas en este lugar que oyen su palabra y en todo lugar donde alcanza, Padre. Que las personas sean edificadas para su nombre, para su gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 4 del libro de Génesis, verso 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aleluya. Aquí habla de la primera escena, como dice, de la manifestación del pecado en esta familia, que era el hijo mayor de Adán y su hijo menor, ¿verdad? O sea, dos hijos que tenían Adán y Eva eran los que representan esta escena de la vida, una cosa, como dice, muy real. Y los dos iban a la iglesia, eran dos hermanos, Caín y Abel. Caín era el mayor y Abel era el menor. Y los dos iban a la iglesia, pero ¿qué sucede? Caín no era una persona sincera, o sea, Caín no podía ser sincero porque él había aprendido de su madre a ser una persona enojada. Y por eso es que pasó esta experiencia que dice que Caín, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. ¿Sí? O sea que Caín se enseñoreó. O sea que por eso usted puede ver cómo es de delicado vivir. Nadie se puede enseñorear de la vida de uno ni de nadie. Porque Jehová es el dueño, Él es Dios Todopoderoso, y por eso se llama el reino de Dios, porque Jehová a cada uno le da conforme a su corazón y conforme a sus obras. Por eso es que uno tiene que aprender a vivir en el reino de Dios. Pero como estos habían sido sacados del reino de Dios, porque habían pecado, o sea, habían aprendido de la serpiente el mal, ¿verdad? O sea, la serpiente les enseñó el mal. Y entonces esto descompuso esta familia, ¿verdad? Aunque ellos buscaban a Dios, como dice que llevaron, el verso 3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Miren, ahí está. O sea, que ellos iban a la iglesia. O sea, que ellos eran, como dicen, consagrados, vamos a decir. Pero el problema de Caín es que Caín menospreciaba a Jehová, porque eso lo había aprendido de la mamá. Había aprendido de su madre a menospreciar a Jehová. Y eso es lo que hace que la gente se desarrolle en su interior lo que se llama el enojo. Cuando las personas menosprecian a Jehová, entonces ahí es donde se desarrolla el enojo internamente. Y por eso dice que él llegó, dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Ahí está. O sea, la gente se pregunta cómo es que sale el enojo. Por eso Jesús decía esta misma frase: no podéis servir a Dios y a las riquezas, dice, porque amarás a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, ahí donde uno decide qué es lo que va a hacer. Si uno menosprecia a Jehová, se va a terminar desarrollando el enojo en su interior.
Y eso es lo que la gente no puede ver, ¿verdad? Que el enojo es una cosa maligna, ¿verdad? Una cosa maligna que la gente no lo ve como malo, ¿verdad? Sino que los seres humanos se han desarrollado con el enojo. O sea, la gente se ha desarrollado con el enojo, como dicen normalmente. Pero el enojo es el pecado. Y eso lo había aprendido de su madre, y su madre lo había aprendido de la serpiente. O sea, que tenía que ver que por qué menospreciaba a Jehová. Y dice también el verso 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí está. O sea, ahí está ya otra escena donde Abel le lleva lo mejor a Jehová. ¿Por qué? Porque Abel prefirió menospreciar las riquezas y decir si esto es de Jehová, esto es de Jehová. O sea, él podía entender el concepto que Jesús decía, no nos dejes caer en tentación porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, todo lo que él manejaba, Abel sabía que era de Jehová. Él sabía eso, que todo lo que se manejaba era de Jehová, y por eso Abel dice que trajo lo mejor de lo más gordo para Jehová. Y dice el verso 5, y aquí es donde dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está, ¿sí? Por eso la gente, cuando es enojada, la gente no es sincera. Así es. O sea, cuando la gente es enojada, no es sincera. Las personas cuando son enojadas mienten. Las personas cuando son enojadas tienen malicia, tratan de engañar a los demás, y por eso es que Jesús, cuando él vino, él sabía que los escribas y fariseos eran enojados, eran personas malignas, y por eso es que Jesús los trató con dureza y les dijo que eran hipócritas. Así es. O sea, Jesús sí sabía eso, ¿verdad? Que las personas enojadas son hipócritas, o sea, son mentirosas porque son personas que son capaces de matar a los demás. Las personas enojadas no tienen control de sí mismas, sino que los espíritus del enojo se apoderan de ellos, que es lo que se le llama el pecado, ¿verdad? Y entonces, por eso es que Caín se levantó contra su hermano Abel, y él no tuvo control de su vida, sino que tenía aquel deseo de matar a su hermano, y por eso lo llamó y le dijo, vamos al campo. Dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está, ¿sí? Así es. Entonces, por eso cuando Jesús vino, él dijo que nosotros nos enviaba como ovejas en medio de lobos, decía él. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes. O sea, uno para poder estar vivo aquí necesita ser muy prudente y no poner la confianza en las personas enojadas. Las personas enojadas son asesinos potenciales, y por eso es que la humanidad ha caído en tanto problema, ¿verdad? Porque hay demasiada gente enojada participando en todo, en los gobiernos, en predicar, en enseñar y en tantas cosas, ¿verdad? Y entonces, por eso Jesús decía, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué? Porque ahí anda, como decía él, el tentador, ¿verdad? Como decía él, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, uno tiene que fijarse bien que la riqueza es un gran problema en los seres humanos, porque la tierra está llena de riqueza. El diablo siempre va a decir que no hay riqueza, y la gente cree que vive en una crisis. Nadie vive en una crisis. Lo que pasa es que el diablo los influencia a la humanidad y les miente y les hace creer de que existen problemas económicos en el mundo. Y no
no existe nada de eso, ¿verdad? Y por eso es que esto se ve en estos tiempos, como la gente, el diablo persigue, porque en ese caso Caín era el diablo, así es. Una persona cuando es enojada es el diablo, así es. Y las personas enojadas nacen de personas enojadas. Y por eso Dios dice, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Y por eso Caín menospreciaba a Jehová, y eso es lo que lo convirtió a él en diablo. Porque la gente siempre quiere saber qué cosa es el diablo, que quién es el diablo. Todo el que menosprecia a Jehová, todo el que es enojado es el diablo. Por eso Jesús les decía, a todos los escribas y fariseos les decía, en general les decía, serpientes, generación de víboras, hipócritas. Bueno, los ofendía al máximo. Los ofendía porque la única forma de manejar a la serpiente es con la vara de hierro, como dice Apocalipsis. O sea, la palabra, cuando uno tiene respaldo de Dios, entonces Jehová lo autoriza para que uno hable así, golpeado, ¿verdad? Como Jesús, que hablaba golpeado, como Moisés, cuando Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le dijo, una vara. Y cuando agarró, le dice, ponla en el suelo, y la puso, y se convirtió en una serpiente. Y se dio cuenta que cómo era que se manejaba la serpiente. Ahí Moisés entendió que las personas con enojo eran serpientes, ¿verdad? Y entonces, por eso es que Dios le dio autoridad y le dijo que con esa vara iba a sacar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Porque el diablo, o sea, el faraón, que es lo mismo que el fariseísmo antiguo, tenía encerrado al pueblo hablándole de una crisis, y se enseñoreaba y se volvían exactores, o sea, no permitían ni un tan solo error, como en este tiempo, ¿verdad? Que la gente que trabaja y que tiene autoridad, el diablo lo anda mirando a ver qué error comete para perseguirlo, ¿verdad? Como miraba ahí la historia de un joven abogado ahí del gobierno, que se llama Marco Mográn, ¿verdad? Y digo yo, será este hijo de un compañero que tuve yo que se llamaba Jorge Mográn. Yo tuve un compañero, ¿verdad?, que era bien importante en esa época cuando estábamos en el colegio. Pues este joven abogado, a 9 años ha estado trabajando en el gobierno. Y un errorcito que él cometa, se le han tirado todos los enemigos. ¿Entiende? Todos los enemigos, o sea, las serpientes se le han ido encima a este joven. ¿Entiende? Por eso es que cuando usted va a hacer un trabajo, tiene que hacerlo muy bien, como Jesús dijo. O sea, ser prudentes como serpientes. Porque recuerde que Caín ahí está. Usted tiene a Caín cerquita y lo puede perseguir, lo puede despedazar si usted se duerme. Por eso uno tiene que ser muy prudente, y como este muchacho es un abogado joven, entonces él es perseguido y lo andan así, mire, con almuerzo y cena, día y noche, porque el diablo ha adquirido tanto poder en este país porque tiene medios de comunicación. El diablo se enseñorea de la humanidad, de la gente, la puede manipular, la puede manejar, porque de ese modo el diablo engaña. Y por eso es que Jehová a la gente enojada les dice que son hipócritas, ¿verdad? Y por eso le dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? Bueno, ahí está. Porque sabía que una persona enojada era una persona mentirosa, ¿verdad? Y por eso la mamá había aprendido a enojarse, y la mamá cuando hablaba también así. Y eso fue lo que destruyó la vida de Adán también, ¿verdad? De Adán y de sus hijos. ¿Por qué? Porque el enojo había entrado el pecado, y quitar el enojo de la gente, esa es la tarea que Jehová nos encomendó con la palabra. Por eso la palabra hiere, porque el pecado ha crecido demasiado. O sea, la gente no sabe qué cosa es el pecado, y es que el pecado es cuando toda la gente ya no respeta ninguna autoridad, ¿verdad? Porque la gente es mala, porque tiene enojo y es capaz de matar a quien sea. A quien sea. Como dice en el libro de Génesis, capítulo 6, mire, capítulo 6, verso
5, mire. Dice el 6:5 de Génesis, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está, mire, ya la gente hablaba, todo el mundo hablaba enojado. O sea, la gente no sabe que hablar demasiado, eso es el pecado. Hablar mucho. Cuando la gente habla demasiado, eso es el pecado. Y el pecado ha crecido porque hay emisoras, hay canales de televisión, los medios de comunicación están siendo utilizados por personas enojadas. Y todo eso ha sido pecado y se han levantado contra los gobiernos. Usted mira, Estados Unidos, una nación aparentemente educada, donde el diablo se ha apoderado de ese país y trata de destruir al presidente de los Estados Unidos. Oiga bien, imagínense si ese hombre no es prudente, se lo comen, hermano. Pero como decían, ese hombre es un león. Es un león y pelea. Y ellos están decididos, el diablo está decidido a quitarlo de ahí, ¿entiende? ¿Por qué? Ya en este mes de noviembre van a haber elecciones en los Estados Unidos y el pueblo de los Estados Unidos va a demostrar si tiene más cantidad de serpientes que personas en esa nación. Porque el pecado, porque el designio de los pensamientos de la gente es continuo, solamente el mal. Y la gente no respeta ya ni a los presidentes. Imagínense que este hombre no podía ni respetar a su hermano, ni a su papá, ni a su mamá, ni a nadie. Este Caín no podía respetar a nadie. Él era una persona irrespetuosa por causa del pecado. Y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pues eso uno lo mira en los gobiernos, como en este país creció el pecado de una manera terrible, que casi toda la gente odiaba al joven presidente de nuestro país, hermano. Y el diablo es mentiroso. El diablo está basado siempre en mentiras. Así es. Imagínense que si un delincuente lo chismea en la Corte Suprema de los Estados Unidos, imagínense, si un delincuente lo chismea ya es cierto. Para la serpiente eso es cierto. Sí. Para el diablo eso es cierto. Pero que una persona que sea honrada hable, no lo creen porque el diablo es mentiroso. Y el diablo le miente a la gente en la misma cara. Y entonces uno mira que ni aun esas cortes que hay en los Estados Unidos son de fiar. Porque imagínense un delincuente solo con que dé una declaración ya lo hacen ver como que es verdad. Como Jesús, pues, que cuando lo fueron a crucificar, le preguntaron al pueblo quién querían ellos. ¿Y quién querían? ¿Que a quién querés que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y a todos les habían enseñado que Barrabás era una buena persona, sí, y que Jesús era un maligno, así es. Imagínense, y Jesús podía zafarse de ahí, pero lo que estaba era demostrando cómo Caín estaba en todas partes, que Caín se levanta contra su hermano para matarlo. Así es. O sea, la gente enojada es lo más maligno que hay en el planeta. Y por eso en los días de Noé pasaba eso, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Imagínense. O sea, la maldad es cuando la gente habla bastante y tiene enojo. Esa es la maldad. Y las personas para Jehová sí son mentirosas. Las personas, por eso ellos no tienen ningún derecho. Las personas enojadas delante de Jehová pierden todos sus derechos. Aunque Jehová protege, oiga bien, porque dice, él decía que no fueran a matar a Caín. Por eso se levantó aquel dicho que dice que la mala hierba nunca muere, ¿sí? Pero es que Dios no quería que la muerte de Caín, porque Jehová es bueno. Jehová ama a los enemigos, sí. Pero el enemigo no respeta a nadie. Y por eso cuando miraba, yo aquí en Honduras, mire, aquí el que medio se duerme, porque los medios de comunicación es el pecado que ha crecido de una manera exorbitante. Los medios de comunicación, hay demasiada gente enojada en eso. Y eso es lo que se le llama el pecado. Mire cómo dice en el mismo Génesis capítulo 13.
Mire cómo dice. Capítulo 13, verso 11. Dice, mire, por eso Lot escogió lo malo y eso lo llevó a una angustia. Díceme, capítulo 13, verso 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en las tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire, ahí está. O sea, que Lot, al menospreciar a Jehová, porque hizo un menosprecio hacia Jehová, él, al no respetar a su hermano, a su tío, vamos a decir, porque habían dejado entrar el enojo en ellos. Y entonces al dejar entrar el enojo en ellos, él irrespetó a su tío, que era un hombre de fe, un hombre muy humilde, y tenía que respetarlo. Entonces Abraham le dijo que no podía estar con él, porque usted no puede tener una persona enojada cerca de usted, porque una persona enojada es peligrosísima. Es peligrosísima. Y por eso, ¿por qué? Porque le puede reventar el deseo de matar, como dice, ¿verdad? Al menos que usted tenga la vara en su mano, ¿verdad? Como dice la palabra, como Jesús, que Jesús tenía a Judas ahí. Y Jesús, mire, él sabía que era un delincuente en potencia. Ahí lo tenía y sabía que se iba a levantar, se iba a sublevar porque era enojado. Y Pedro también era peligroso. O sea que Jesús no creía que andaba en medio de solo muchachas. No, andaba en medio de fieras, sí. Y había que ser prudente. Y Lot había escogido eso, por eso se había separado de su tío, porque el tío le dijo, no podemos estar así, porque yo quiero vivir y yo no quiero estar con gente enojada. Así es. Por eso Jehová también le tuvo que quitar a Sara a Abraham, porque Sara no quería vivir en paz. Y empezó a reclamarle a Abraham y a ordenarle a mostrar el señorío sobre él. Y Abraham se angustió, porque Abraham era un hombre que no utilizaba el señorío, sino que era un hombre con mucha humildad. ¿Entiende? Y entonces Jehová lo dejó y le dijo, no, déjala. Y esta mujer va a morir, le dijo. Porque cuando se peca, cuando se habla, entonces el enojo mata a la gente. Y por eso Jehová le había enseñado a Abraham que no podía morar con personas enojadas. Y entonces el verso dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice el 13, mira, mas los hombres de Sodoma eran malos. Ahí está, mira. Eran malos, dice el 13, mira, de Génesis. Y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí está, mira. O sea que esta gente era enojadísima. Eran bien enojados contra Jehová. La gente enojada es enemigo de Jehová. O sea, la gente enojada se declara enemigo de Jehová. Así es. La gente que discute se declara enemigo de Jehová. Así es. Y entonces por eso los hombres de Sodoma dice que eran malos contra Jehová y pecadores contra Jehová. Por eso le digo que hablaban mal. Y por eso cuando miraron a Lot ahí cerquita dijeron, vamos a matar a este también. Así es. Vamos a matarlo y fueron a buscarlo. Mire. Le rodearon la casa y dijeron, vamos a matar a todos los que están ahí. Sí. Pero el ángel de Jehová, o sea que ahí estaba Jehová y lo defendió porque Abraham estaba orando por él. Abraham estaba orando por Lot y estaba Lot protegido por la oración del justo. Y mire cómo dice en el 18, mire 18 del mismo Génesis. Dice 18, verso 19, porque Jehová estaba hablando con 18, verso 19. Jehová estaba hablando con Abraham y le estaba explicando.
porque Abraham era amigo de Jehová. Oiga bien. O sea, Abraham todavía no era hijo, porque ser hijo es diferente. Es tener solo a Jehová en el pensamiento. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Por eso se llama la corona de la vida. Jehová es nuestro Padre. Y Abraham era amigo de Dios. Y entonces dice que Dios no le quería encubrir nada a Abraham. Dice el verso 17, le voy a leer, dice: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Mire, mansedumbre y humildad. Así es. O sea, ¿qué era lo que les enseñaba Abraham? Mansedumbre y humildad, que aquí no se puede discutir. La gente que discute son delincuentes prácticamente. Y usted mira la televisión cómo está. Está atestada de delincuentes, hermano. La gente que es enojada y habla peca contra Jehová. Y entonces dice, ven, Abraham enseñaba justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Mire, o sea, era pero exagerada la cantidad de gente enojada que había. Pero exagerada la cantidad de gente enojada. Y donde usted tiene una persona enojada, esa persona va a buscar cómo matarlo a usted. Esa persona va a buscar cómo matarlo a usted, aunque usted no lo crea. Porque cuando Dios me amó a mí, yo aprendí que uno podía convivir con esas personas, pero no es fácil. No es fácil, y entonces mejor uno se aparta. ¿Por qué? Porque estas personas constantemente están maquinando cómo dañarlo a uno. Así es. Y entonces por eso es que Jehová le estaba diciendo a Abraham de que iba a hacer un juicio fuerte en Sodoma y Gomorra. Porque dice que la maldad, dice el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí está, ¿sí? O sea, había demasiados demonios en la gente. Cuando la gente habla demasiado, tiene más demonios. Entre más habla la gente, más demonios tiene. Por eso yo le puedo contar la historia de la esposa de Noé. Que la esposa de Noé no dice nada. La historia de la esposa de Noé. No hablaba nada. Así. Por eso aquellos hombres en aquellos tiempos duraban 500, 900 años. Porque las personas con que convivían no hablaban nada. Por eso diablo viene de hablar, que la persona entre más habla es más diablo. Así es. Por eso Jesús le decía a Pedro, porque Pedro siempre interrumpía y le dijo, porque Jesús le decía, mira, voy a pasar por acá y me van a sacrificar a mí y voy a pasar esto. Y Pedro se interrumpía y le dijo, no vas a hacer eso, le dijo. Aquí quien manda soy yo. ¿Y sabe cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque al hablar Pedro, él no se daba cuenta que era Satanás. O sea, la gente, cuanto más habla, menos puede vivir. Pues por eso uno le dice a la gente cuando está enferma que deje de hablar. Pero usted ve que no puede la gente contra el pecado. Porque como dice Santiago, la lengua es un mal, dice, es un mal que no puede ser refrenado por el hombre. O sea, el hombre ahí ha estado esclavizado. La lengua no la puede detener, porque la gente tiene mucho pecado, hay mucho enojo en las personas, la gente habla por cualquier tontera. Y los medios de comunicación están atestados de demonios, hermano. Cuando usted mire esa habladera que les agarra, hermano. Y solo tonteras, solo pelear, solo enseñar a la gente a amar el dinero. O sea, son demonios, son mentirosos porque le hablan de dinero todo el tiempo. Imagine que han estado con eso de los tales hospitales.
Hermano, si el dinero lo cuida Jehová, es de Jehová, pues. O sea, todo es de Jehová. ¿Qué hace Jehová con la gente? Son condenados a muerte. ¿Quién ha vivido? Nadie. Los que nos preserva aquí vivos es Jehová. Como yo estudiaba la vida de, por ejemplo, Rafael Ferrari y Jaime Rosenthal. Oiga bien, dos grandes empresarios. Ahí está. Magnates de la comunicación. Oiga bien, magnates de la comunicación. ¿Cuál fue el pago de hacer esos imperios? La muerte. Así es. Porque la gente cree que el diablo les dice que hay que cuidar el pisto y hace que todos los tontos se pongan a hablar de dinero. Sí. Y mire, esos hombres murieron. Y el diablo puede ponerle honores y todo y decir que eran personas honradas. Mire, hermano, aquí si usted es enojado, usted le gusta el dinero. Así es. Toda persona que es enojada le gusta el dinero. Y toda persona que es enojada es hipócrita. Y toda persona que es enojada es un asesino en potencia. Y por eso es que usted ve cómo estas personas, ¿quién las podía decir que eran personas no buenas? Nadie. Pero ¿qué sucede? Vienen los juicios como Sodoma y Gomorra. Quien juzga a los pueblos, por eso se llama el reino, es Jehová. Por eso esto se llama el reino de Jehová. Que usted no tiene que estar pensando que quién agarró esto. ¿Usted cree que yo ando cuidando a la gente que diezma o no diezma aquí? Yo sé que el que le cuesta diezmar hay que enterrarlo. Sí. Si a usted le cuesta hacer una cosa de esas, lo van a enterrar. Por eso nosotros no andamos cuidando a la gente, sino que sabemos que Jehová reina. Y Él dice ahí que el pecado sube. Porque la persona cuando habla bastante es mentirosa y es capaz de robar, es capaz de todo. Ese es el problema. Y entonces por eso Sodoma y Gomorra. Y entonces, como dice el 18, mire, el 18-19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. El 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí está, ¿no? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Mira, ahí está. O sea que Jehová deja que los hombres se porten bien, porque si no se portan bien, les cae. Mira, ahí está. Les cae duro, ¿sí? Y mire cómo dice el verso, capítulo 19, mire. Capítulo 19, verso 17. Mire cómo le dijeron a Lot, agarraron a Lot porque Abraham estaba orando por él. Jehová le dijo que lo iba a salvar por amor a Abraham. Le voy a leer el 19:13 primero, mire cómo dice, ¿ve? Y el 12. Y dijeron los varones a Lot, mire, le estaban explicando cómo son los juicios. Los juicios son duros. Porque la gente, usted la miraba bailando y todo alegre, comprando, vendiendo, plantando y edificando. Y se deja venir esa plaga. Y mire, y si la gente no se detiene de hablar, uy, hombre. Porque la gente no sabe que es fácil detener esa plaga. Y es que todo el mundo tiene que callarse. Todo el mundo tiene que callarse, hermano. Lo único que tienen que hablar son los que alaban a Jehová, los que invocan el nombre de Jehová y los pacificadores. Pero la de ahí la humanidad tiene que callarse. Y entonces dice el verso 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Mira, ¿qué le parece? O sea, le estaban advirtiendo que era lo que iba a venir a Lot y le dijeron, mira, y dice el verso 13,
porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Mire, ¿qué le parece? Imagínense, porque la gente tiene demasiado demonio, hermano. Usted mira que la gente habla demasiado, y aunque usted le explique, no puede la gente. Entonces le vienen los juicios. Le vienen los juicios y no los puede detener uno. No los puede. Y por eso le dijeron a Lot, mire, y entonces dice, el verso 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Mire, como que estaban contando un chiste. Imagínense que lo miraban como un chiste. Un chiste. Ellos no sabían que venía un juicio sumamente terrible. Aleluya. Y por eso le decían a Lot que se consagrara. Que se consagrara. Porque si no se consagraba, porque la gente no dejaba de hablar, la gente estaba enojada. Y la gente estaba rebelde, ¿verdad? Y entonces dice, el verso 15 dice, y al rayar el alma los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahí está, mire, por eso es que uno corre al monte de Jehová. Por eso uno le dice a la gente que invoque el nombre de Jehová, piense en Jehová, alabe a Jehová, porque si se enoja o menosprecia a Jehová, se queda. Y mire cómo dice el 16, y deteniéndose él, mire, o sea que Lot se quería sentar porque él no tenía capacidad. Pero como tenía la oración de su tío, y dice el verso 16, y deteniéndose él, los varones asieron de la mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ahí está, ¿sí? O sea, ya tenía afuera a la familia completa, pero ya estando fuera, las personas no pudieron atender la palabra. Y dice el 17, cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron, escapa por tu vida. Mira, escapa por tu vida. ¿Qué es lo importante aquí? Tiene que vivir usted. Usted tiene que decidirse a vivir, como me decía un hermano, yo no me quiero morir. Yo quiero vivir, me dice, ¿verdad? Yo quiero vivir. Y así es. Aquí usted tiene que decidirse a vivir, y que si usted convive con los enojados, no va a aguantar. No va a aguantar. Y dice que cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Mire, por eso aquí a la gente se le enseña exactamente esto, que es subir al monte de Jehová, que quiere decir, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Por eso Jehová lo suspende para que piense como un hijo de él, como una de las aves de los cielos. Y mire que Lot le dijo que no podía, yo no puedo, se afligió demasiado, amaba demasiado a la familia. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia. ¿Qué habéis hecho conmigo dándome la vida? Mas yo no podré escapar al monte. Mire, lo miraba muy difícil, ¿sí? No sea que me alcance el mal y muera, ¿no? Ahí está. O sea, que él tenía el problema de que había aprendido a platicar con la gente y estaba demasiado afligido. Tenía amistades ahí en Sodoma, ¿verdad? Y dice el 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá.
¿no es ella pequeña? Salva y salvaré mi vida. O sea, le dieron una opción, porque él no podía ya, pero le dieron una salida para que escapara. Y dice el verso 21, y le respondió, mire, el ángel le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Mire, o sea, Jehová estaba protegiendo a Lot. Y dice el 22, date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso uno, hasta que tiene paz, tiene que correr y correr, pensar en el nombre de Jehová, confiar en el nombre de Jehová, oír la palabra, porque si no va a perecer. Si no va a perecer. Pues mira cuántos van cayendo. Van cayendo en el desierto, sí, porque son 40 años. Y en este 40 años la gente cae, van cayendo en el desierto. Mira, date prisa, escápate, ella dice, porque nada podré hacer hasta que haya llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, pequeña. ¿Sí? Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Ahí está. ¿Sí? O sea, venía una aflicción, pero de esas, pero buena. Cuando dice el sol salía, es que venía una aflicción de mi respeto, entiende, sobre Sodoma y Gomorra. Porque la gente cuando oye la palabra se aflige, como aquel hombre rico dice que oyó la palabra y se afligió y dijo no, y se echó para atrás. Y por eso Jesús decía, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Por eso aquí usted no piense, quiere que se le quite el dolor, deje de pensar en el futuro y en el dinero. Quiere que se le quite el dolor de su cuerpo, tiene que dejar de pensar en el futuro y en el dinero. Tiene que pensar en Jehová. Eso es lo que se llama escapar al monte de Jehová. Tiene que pensar en el nombre de Jehová, correr al nombre de Jehová, como dice la palabra. Escapa por tu vida, no mires tras ti. Recuerde que la gente tiene enojo. La gente no puede dejar de hablar. La gente no puede detenerse de hablar. Y esos demonios ya son insoportables delante de Jehová Dios, porque la gente ha amado las tinieblas más que la luz. Y entonces dice el capítulo 19, verso 23, dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Ahí está, ¿no? Se vino una aflicción que usted no tiene idea. Una aflicción, pero de la buena, como dicen. Se vino una aflicción, o sea, que hizo llover fuego y azufre. ¿Sí? Toda la gente enloqueció por los demonios que tenía dentro, por abrir la boca, porque la gente cuando habla se trastorna, como Marta, que Marta tenía la hermana estaba callada y estaba atenta a la palabra, pero estaba Marta afanada pensando en el dinero, y empezó, cuando oía a Jesús, empezó a trastornarse. Mire, enloqueció Marta y le empezó a gritarle a Jesús y a su hermana, y entonces Jesús la detuvo y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Y dice que cuando cayó fuego y azufre, ¿sí?, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Sí? Ahí está. Por eso Jesús decía esta misma frase, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. La gente comía
bebía, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y no entendieron, dice. Cuando Noé entró en el arca, dice, no entendieron y vino la angustia. Pero una angustia mortal, así es. O sea, hay angustia, esta es una pequeña angustia. Pero puede venir una más fuerte como usted no tiene idea. Una angustia de verdad. Porque por eso es que nosotros estamos moviendo el nombre de Jehová para evitar de que haya angustia como en el tiempo de Nínive, que Jehová mandó a Jonás a predicar a Nínive y toda aquella gente también no sabían ni cuál era ni su mano derecha ni su mano izquierda. Aquella gente era perversa también y venía la destrucción, pero dice que aquella gente se cayó y se humilló, ¿sí? Y Jehová detuvo la destrucción de Nínive. Oiga bien, por eso es que nosotros promovemos la alabanza al nombre de Jehová, para que la gente tenga la oportunidad de decir, voy a correr al nombre de Jehová. Porque aquí, como dice, escapa por tu vida. Aquí usted tiene que ver por su vida, no esté ahí lidiando con personas enojadas, no esté lidiando. No esté angustiándose por personas enojadas, no esté ni siquiera pensando en la gente enojada, porque le puede caer a usted. Sí, mire, y dice que destruyó, mire, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, ¿eh? Ahí está. La mujer se resintió de la angustia que había, de la aflicción, de todo lo que había perdido. Se resintió. Y mire cómo dice, atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Ahí está, mire, o sea, la mujer murió ahí nomás, murió. Como dijo Jesús, todos serán salados con fuego, dice. Todos serán salados con fuego. O sea que todo el mundo tiene que ser purificado de los demonios, porque la gente ha tenido muchos demonios, hermano. Y por eso es que Abraham subió, dice, subió al monte. Y mire cómo dice, y subió, dice el verso 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia donde la tierra aquella, hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como humo de un horno. Ahí está, ¿no? Imagínese una angustia que usted no tiene idea. Una angustia sobre Sodoma y Gomorra, donde toda la gente estaba trastornada. Se imaginen que aquí solo dijeron que no había hiel para las mujeres, para las manos, que se echaran hiel. Casi se agarraban las mujeres en los supermercados. ¿Qué le parece? Imagínense que venga otra en una angustia bien pegada, porque el diablo, le digo que para meter a la gente a pensar en el dinero es la ley, y la destruye, pues, la destruye. A la gente solo con que le digan cosas, la destruye, mi hermano, y más a la mujer se angustia, porque la mujer se concentra en tener dinero, y cuando se piensa en el dinero, el dolor aprieta. Usted tiene que evitar el dolor pensando en Jehová. Tiene que dejar de pensar en el futuro y en el dinero para que el dolor le abandone su cuerpo. El dolor le va a abandonar su cuerpo si usted piensa en Jehová y deja de pensar en el futuro. No piense en el futuro. Y piense en Jehová y no piense en el dinero. Porque eso es lo que le produce angustia, inseguridad, miedo, dolor. Sí. Porque en la ciudad que estamos construyendo, dice que no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, nada. Porque todo tiene que ser hecho nuevo. La gente tiene que ser agradecida. La gente no tiene que discutir ni pelear. Todo el que discute y pelea se va a morir. Ahí lo va a ver, se va a morir. Todo el que alega y que habla mucho va a morir por el palabrerío. Como Jesús dijo, por tus palabras vas a ser justificado y por tus palabras vas a ser condenado. Y mire, esta gente fue azotada
Por eso es que dice en el libro de Isaías, miren, Isaías capítulo 14, mire, porque el diablo es el que se levanta. Por eso cuando un gobierno entra, tiene que ir preparado para que el diablo lo persiga. Un gobierno tiene que ir preparado porque el diablo persigue al gobierno y este gobierno el diablo lo ha perseguido por años. Así es. Entonces mira cómo hablan ellos y ellos hacen como ley lo que ellos dicen, ¿sí? Lo hacen ley, lo hacen forma de ley. Ellos se apoyan en la misma ley, como le pasó a los fariseos cuando agarraron a una mujer en el acto mismo del adulterio para matarla. Así es. Pues así es. Si usted comete un error, el diablo lo va a apedrear. Lo matan a pedrada. Donde sea lo agarran. Así es. Y por eso dice, mira, dice el capítulo 14 del libro de Isaías. Capítulo 14. Dice, en el capítulo 14, verso 3, dice, y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor. Mire, usted siente temor y siente que el afán, el trabajo lo angustia. Usted tiene que aprender a callarse, a servir. Usted va a tener energía sin terminar si solo piensa en servir. Pero si piensa en el dinero, el cuerpo se le va a bloquear. Su cuerpo se le va a bloquear. Donde usted esté, piense solo en servir, no en ganar dinero. Si usted piensa ganar dinero o que le aumenten, su cuerpo le va a doler. Sí. Tiene que pensar que en Jehová y deje de pensar en el futuro. Y haga su trabajo bien hecho. Y Jehová lo va a recompensar. Por eso dice, en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Ahí está, mira, se tiene que detener, porque esta gente cree que dicen la verdad. Todo el que le habla de dinero al pueblo le miente. El dinero solo es una herramienta, así es. El dinero solo es una herramienta. Es una herramienta y usted no sea celoso del dinero como el diablo. Porque si usted es una persona celosa del dinero, va a morir. Así es, como Judas. Judas era celoso del dinero. Judas, cuando le dieron un perfume a Jesús y se lo empezaron a echar, aquel hombre se sintió pero incómodo totalmente. Y no se aguantó. Y empezaron a hablar los demonios y dijeron, ¿por qué se desperdicia este perfume en ese hombre? Dijo, ¿por qué mejor no venderlo y dárselo a los pobres? Mire, el diablo es mentirosísimo. Sí, es mentirosísimo. Y estaba mintiendo. Pues eso es lo que le pasa a la prensa, es mentirosísima. La prensa es mentirosa, mire, por eso trata de destruir a los presidentes que tienen inclinación por el trabajo de servir, por el desarrollo, por la paz. Esos, el diablo los persigue, mi hermano, como Caín se levantó contra su hermano Abel. Y por eso dice el 14, mire, cuando Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás cómo paró el opresor, cómo acabó la ciudad codiciosa de oro. Quebrantó Jehová la vara de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahí está, mira. Usted mira cómo solo con ese abogado Marcos Bográn, ahí usted puede ver cómo el diablo se enseñorea de la humanidad. Imagine que manda el diablo, pues, que los presidentes en todos los países le tienen miedo al diablo. ¿A qué le tienen miedo los presidentes? A la prensa. Sí, a la prensa le tienen miedo. Pero como hay unos presidentes que hay ahora, como el presidente de Estados Unidos y el de Honduras y el de Israel,
Estos presidentes no le tienen miedo a la prensa, sí, porque la prensa denigra en 2x3. Ligerito lo pone por el suelo a quien sea, porque así es. El impío, como dice ahí, mire, vuelva a leer el verso 6, dice, él quería los pueblos con enojo, mire, ¿qué le parece? O sea, los pueblos los destruye, hermano. Les baja la moral, pero ligerito. Dice, y el 6 dice, él quería los pueblos con enojo, con furor, con llaga permanente. Mire, o sea, siempre está ofendiendo a los que gobiernan, siempre están ofendiendo. El que se enseñoreaba de las naciones, mire, el señorío, con ira, y las perseguía con crueldad. Mire, ahí está. Y mire, andan detrás de todos los funcionarios públicos, así anda el diablo, mire, y los anda tanteando. Por eso usted trabaja en el gobierno, pórtese bien, que anda el diablo cerquita, sí, y no afloja, persigue, sí. Por eso Jesús decía, sed prudentes como serpientes. Por eso donde usted trabaje, no trabaje por dinero. Aprenda a trabajar para servir. Y diga, no, voy a hacer bien esto. Y si me pagan, pues gracias a Jehová. Así es. Por eso es que uno aprende eso, de que si uno piensa en Jehová, uno va a vivir. Pero si piensa en el futuro, el dolor lo va a molestar. Y en el dinero, el dolor lo va a molestar. Pero para que el dolor le abandone, tiene que dejar eso. No pensar en el dinero ni en el futuro. Y concentrarse, correr, que es lo mismo, en el nombre de Jehová. Por eso dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Y Jehová los levanta. ¿Sí? ¿Cómo lo quiere decir cuando lo levanta? Cuando le quita el dolor de su cuerpo. Y el miedo, como dice ahí, el temor, el miedo, se lo va a quitar. Ahí es donde Jehová ya lo está levantando. ¿Sí? Cuando le quita todo eso, entonces dice, este está corriendo en serio. Y por eso dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, él quería los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Y mire para qué Dios va a quitar todo eso, dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas, ahí está. O sea que tenemos que cantar en paz. Así es. Tenemos que aprender a cantar en paz. Así es. No podemos estar ahí pensando que el diablo, ya se fijó que anda el diablo ahí, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces va a ver que la gente que habla mucho, eso es el diablo. Y todas estas personas van a caer. Van a caer. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta eso, hermano. Que la gente hable demasiado y aunque uno le explique que no hable, porque a Jehová no le agrada, porque eso es una barbaridad estar hablando delante de Jehová. Si uno dice que calla en la presencia de Jehová, dice, el mismo Salomón se dio cuenta que él había hablado demasiado. Y por eso él decía, cuando te acerques a la casa de Jehová, acércate más para oír, dice que para ofrecer el sacrificio del diablo. Así le dijo. Ahí dijo Salomón, mire, porque él sabía que él había hablado mucho dentro del templo y por eso le habían acortado los días, porque usted le van a cortar sus días si usted habla mucho, les van a cortar sus días. Y entonces por eso dice aquí, miren, dice el verso 10, miren, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. Ahí está, miren, ahí está. O sea, hablar mucho es ser una serpiente, que es lo mismo que ser diablo. O sea, el diablo viene de hablar. Eso es lo que a Jehová no le gusta. La gente que habla demasiado. Eso es totalmente desagradable, hermano. Eso es espantoso, asqueroso para Jehová, la gente que siempre está hablando. Por eso usted tiene, para preservar su vida, tiene que cerrar la boca. Por eso tantos proverbios que dicen que el que guarda su boca guarda su alma y el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Usted no tiene que sufrir
Tiene que aprender a ser prudente. Y mire cómo dice, por eso usted no piensa en el futuro, sino concéntrese en Jehová. Y por eso le decían, mire, los que fueron castigados, descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahí está, mire, es el dolor, como lo explico yo. El diablo vive bajo drogas para poder estarle hablando todos los días a la gente. Se droga, sí, se droga. Hasta beben ellos, sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí está, el trabajo del diablo es debilitar a la gente, quitarle la fuerza, así es. Les mete orgullo, les mete el deseo de pensar en el futuro, les mete el pensamiento de pensar en el dinero, de confiar en el dinero. Y no, mi hermano, todo eso lo hace para debilitar a las naciones. Así es. Por eso este país nosotros tenemos que cuidarlo. Este país tenemos que anunciar el nombre de Jehová continuamente. Tenemos que estar con el nombre de Jehová, para que la gente no muera, para que la gente mire una esperanza, porque no tiene otro lugar para donde ir. Porque si ellos piensan en el futuro, se van a angustiar. Todo el que esté pensando en el futuro se va a angustiar. Y el que esté pensando en el dinero, si aunque usted no tenga nada, si todavía se mira carne en las manos, diga, todavía tengo energía aquí, todavía tengo gasolina en el tanque, ¿así es? ¿Verdad? Tiene que aprender a decir gracias. Y por eso es que Dios todo eso lo va a detener. Y mire cómo dice el verso 13, mire qué es lo que hace, ¿ve? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Imagínense que ellos se han montado encima de los presidentes, imagínense. Cuando usted los mira hablando en contra de los presidentes, dice, este es el diablo, este es el diablo. Porque dice, subiré al cielo, levantaré mi trono. Mire, ¿qué le parece? Ellos quieren mandar a la gente. Este país lo hacían, pero como juguete antes. Sí. Este país lo mecían. Sí. Y ahora no, hermano. Hay gobierno, hay autoridad. Sí. Hay autoridad, sí. Hay autoridad. Y por eso usted piensa en Jehová. Piensa en Jehová. Y por eso es que tiene, como dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire, o sea, quiere dominar a la humanidad, el diablo. Esa es la alegría, dominarla. Como le dijeron a Dalila, mira cómo lo domina ese hombre. Y usan a la mujer, mira. Ahorita están usando a los negritos allá en Estados Unidos para que hagan guerra. Sí. Hacen que los negritos se resientan contra el gobierno. Y le hablan de racismo, mintiéndole. Oiga bien, los de raza negra los están utilizando como instrumentos de violencia. Así es. Los están engañando a la raza negra. Sí. Así es. Imagínense cómo es el diablo. Porque lo que él quiere, dice, es ser como Dios. Así es. Así decía un empresario aquí. Yo soy Dios, decía. Así es. Yo soy Dios, decía. Y allá lo tienen guardado en Estados Unidos. Sí. Ahí lo tienen. Sí. Porque la gente no tiene humildad, hermano. Lo que no le gusta a Jehová es que la gente hable. Por eso Caín se levantó contra su hermano Abel. Y usted tiene que ser prudente en este tiempo. Este tiempo es el tiempo de Jehová. Póngase de pie. Gracias. Gracias te doy, Padre. Todopoderoso. Eres bueno. Eres maravilloso, Dios. Te adoro. Te exalto. Te alabo. Gracias por este lugar tan precioso. Tan bonito, Padre, por estas alabanzas que te hacen a ti, Padre.